Retrocedí de Eyes Wide Shut a su fuente, relato soñado, recorriendo un sendero de baldosas azules. Y ya, desde el primer párrafo, el azul oscuro tachonado de estrellas de un cielo nocturno extendía su manto onírico sobre el príncipe Amgiad, sobre la niña que cabeceaba leyendo el cuento, y más allá, sobre lo que habría de acontecer después. Así empieza uno de los artículos de este monográfico que Solaris ha dedicado a la película póstuma de Stanley Kubrick, Eyes Wide Shut, que se basa precisamente en la novela a la que hace referencia, escrita por el novelista Schlittler. Los editores de Solaris, Marta Villarreal y Ricardo Sánchez Ramos, han tenido la amabilidad y la confianza, porque son amigos, de pedirme que presentara este nuevo volumen. Y para mí la verdad que es un verdadero honor y un placer hacerme cargo de esta tarea. Para mí, hablar de Eyes Wide Shut, volver a esta película de Stanley Kubrick que vi, reconozco, hace bastante tiempo, no puede desligarse del vals de Shostakovich que inicia la película, ni tampoco de la inquietante música de Ligeti durante el viaje del protagonista masculino. Tampoco puede desligarse, y esto para mí es muy importante, de ese encuentro de Nicole Kidman con ese pretendido conde húngaro. ¿Y por qué digo esto? Porque el conde húngaro le hace ahí una proposición, una propuesta de tener relaciones sexuales, una propuesta de ir más allá, de saltarse el matrimonio, de arriesgarse a lo desconocido. Ella dice no, ella huye de esta proposición. Seguramente, si hubiera dicho sí, la película hubiera sido otra, o no hubiera habido película. Eso me hace pensar, ese punto, ese quiebro, me hace pensar, o me hizo pensar en su momento, en una película también muy conocida y magnífica que se llama La vida en un hilo, de Edgar Neville. En La vida en un hilo, la protagonista dice que no a la propuesta de un extraño atractivo, como el conde húngaro de la película de Stanley Kubrick, que le ofrece guarecerse bajo su paraguas. Y dice que no, y a partir de ahí vemos qué vida hubiera llevado de haber contestado afirmativamente. Y vemos también cuál es la vida que realmente tiene por haber dicho que no. Pero esa diatriba finalmente no se da en Eyes Wide Shut, porque, como he dicho, Nicole Kidman dice no y vuelve a casa. Y ahí es donde se produce el meollo, el núcleo, que va a desencadenar lo que vendrá después, como decía ese artículo, ese manto oscuro que se extiende sobre lo que después ha de acontecer. Y es que Nicole Kidman le explica sus fantasías, sus deseos, todas esas cosas a las que ha dicho que no, pero sueña. Y eso hace que el personaje de Tom Cruise vea devastada su propia realidad. Y a partir de ahí se inicia una segunda parte. Yo reconozco que como público, si bien me siento identificada con Nicole Kidman cuando baila con ese conde húngaro y pienso, ¿por qué no? A lo mejor tendría que irme con él. Reconozco que a partir de la confesión de la protagonista femenina, yo como público me identifico plenamente con Tom Cruise, que inicia ese viaje, ese descenso a los infiernos, ese viaje por un mundo onírico, extraño, un viaje que yo considero que es en el fondo un viaje hacia sí mismo que había postergado durante mucho tiempo y que en muchos de estos artículos describen precisamente para narrarnos cuáles son esos abismos, esas profundidades, esos recovecos que seguramente al final no son más que los interrogantes que el propio protagonista se plantea. Para mí, zambullirme en el azul de las páginas de este volumen, y digo azul porque una de las señales características de estas ediciones es el azul que separa cada uno de los artículos, es también zambullirme en ese azul eléctrico, electrizante, increíble, que tiñe las ventanas de la mansión de los Harford. Y es también sumergirme en el naranja que tiñe los interiores, en el rojo, en el blanco. Y ese zambullirme en todo este aspecto cromático va de la mano de las diferentes opiniones y de los diversos artículos que componen o que integran este volumen. ¿Y por qué lo digo? Porque cada uno de estos 14 autores, son 14 autores y autoras más una prologuista, bucean en aspectos muy diferentes, que van desde lo cromático, a lo que ya he aludido, a lo musical, que es absolutamente elemento vertebrador de la filmografía de Stanley Kubrick, que va unido también a una especial integración de las obras de arte dentro de la propia película, un paralelismo de esculturas, de cuadros, Eros y Psique, la Venus de Milo, un paralelismo que también es subrayado por uno de los autores, en este caso además uno de los editores del libro. Plantean también la visión narrativa, no solo la visión narrativa
desde la perspectiva de la escritura y de la propia relación de Stanley Kubrick con sus guionistas, sino una narrativa a nivel filmográfico, a nivel de cámara, y un análisis sobre la psicología de los personajes de la mano de muchos artículos desde una perspectiva psicoanalista. Yo no voy a resumir cada uno de los artículos que están en este libro, y no lo voy a hacer porque realmente creo que es importante, y os animo, creo que es importante comprarlo, adquirirlo, tocarlo, leerlo de cabo a rabo, en sentido lineal, de un capítulo a otro como yo he hecho, porque al final zambullirme en estas 14 opiniones diversas de gente y de personas que proceden de diversas disciplinas, a mí me ha aportado una visión muy estimulante y muy sugerente, no solo de la propia película de Stanley Kubrick, sino también de la propia manera de abordar una sugerencia a hablar de una determinada película. Quiero recordar que a este volumen de Solaris, y los tengo por aquí detrás, han precedido otros dos. El primero dedicado a la película de Arrebato de Iván Zulueta y el segundo dedicado a la trilogía de los apartamentos de Roman Polanski. Y ahí ya están cocinándose en el horno 2 números más dedicados al cine que no se podría rodar hoy y también a la película de la invasión de los ultracuerpos. Eso nos da la idea, refuerza la idea de que es un proyecto con permanencia en el tiempo que pretenden formar una comunidad de amantes del cine, de las películas, de su interpretación, de la vocación de verlas, revisitarlas, hablar sobre ellas y lanzarnos preguntas siempre estimulantes. Y por ello os propongo que forméis parte de esa comunidad y os suscribáis. Podéis tener la posibilidad de suscribiros anualmente a todos los volúmenes de Solaris. Hay algo muy importante que tenemos que hacer lo antes posible, que es leer. Leer Eyes Wide Shut de Solaris, Textos de Cine. Muchísimas gracias por estar ahí.